Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Comenzamos en Chile, donde el perdón solicitado por el presidente Piñera pareciera no haber sido otorgado por la población. Los chilenos hoy salieron nuevamente a la calle. El mea culpa presidencial por la incapacidad de anticipar el estallido social no tuvo el efecto deseado. Sin embargo, las manifestaciones en las calles no cesan y avanza una jornada de huelga general. Estas imágenes corresponden a la jornada del día de hoy. Estas nuevas manifestaciones se desarrollan cuando los principales sindicatos y movimientos sociales protagonizan una huelga general que amenaza con avivar las masivas protestas de los últimos días y que han terminado, como hemos visto en otras oportunidades, en actos vandálicos. 18 muertos suman ya estos días de protesta. Decíamos, las medidas anunciadas por el presidente para frenar la convulsión parecen no haber sido escuchadas. Así lucen las calles de la capital chilena hoy. Sindicatos de trabajadores de la educación y la salud, estudiantes y la sociedad civil participan en la huelga general. Una medida de presión para el gobierno de Sebastián Piñera y con la que hacen oídos sordos a las palabras del mandatario sobre el diálogo y perdón. Una tensa calma se vive en el país en medio de las movilizaciones que exigen justicia social y la renuncia del jefe de Estado. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que seguir nomás apoyando. El día comenzó con los mismos problemas de transporte en Santiago de Chile. Algunas líneas del metro siguen sin funcionar por los daños causados durante las movilizaciones. Algunos intentan retomar las actividades diarias en medio de la crisis política y social. Hay que hacerle empeño nomás, venir a trabajar y con harto ánimo nomás. Espero que toda la gente esté bien y que puedan llegar a su destino. El estado de emergencia y el toque de queda sigue vigente en 11 provincias del país. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, informó esta mañana que hubo una reducción de los hechos de violencia en las últimas 24 horas. Sin embargo, un grave altercado se vivió en San Pedro de la Paz, sur del país, en horas de la noche. Un atropello múltiple dejó 2 muertos y 17 heridos durante una manifestación. Un video difundido en las redes sociales captó el momento en el que el vehículo aceleró en dirección del grupo de personas que estaban realizando un cacerolazo. Tras los hechos, el número de víctimas mortales ascendió a 18. En la madrugada, donde un vehículo se lanza sobre un grupo de personas que se estaban manifestando, de aproximadamente 20 personas, y donde fallece un niño de 4 años y un hombre de 37. Esto es lamentable en términos del involucramiento de un niño de solo 4 años y de, por supuesto, un adulto en esta circunstancia. Esto está siendo investigado, existe un número importante de personas que está en los centros de salud, de los que participaron en esta lamentable hecho, en los centros de salud en distintos grados de recuperación.
Mientras el descontento social aumenta, desde el gobierno buscan alternativas para frenar la ola de violencia. El mandatario convocó a una reunión esta noche con presidentes y jefes de bancada del oficialismo con el objetivo de aterrizar las medidas anunciadas en la noche del martes para enfrentar la crisis. Los partidos oficialistas piden agilizar la tramitación de los proyectos. Cuando son las 5:11 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, 6:11 minutos en Santiago de Chile, vamos al lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalve, quien se encuentra allí. Juan Pablo, buena tarde para ti. Idania, muy buenas tardes. La saludo desde la zona de Quilicura, una de las zonas comerciales más fuertes que tiene Santiago de Chile. Vamos a mostrarle un poco lo que está ocurriendo en los famosos outlets, donde miles de personas diariamente llegan durante la jornada de la tarde a hacer sus compras. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Están absolutamente cerrados, uno de los puntos comerciales más importantes de la capital chilena. Ya las personas han abandonado sus puestos de trabajo, lo hicieron como sobre las 2 de la tarde hora local, decidieron tomar el transporte público que funciona de manera intermitente, y obviamente esta situación pues evidencia que Santiago de Chile, aunque quiere retomar la normalidad, continúa siendo pues de una u otra forma muy difícil lograr ese objetivo, a pesar del anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera durante la jornada de ayer. Así como ven ustedes, este comercio está casi toda la ciudad en este momento paralizada. Ya se confirmó un nuevo toque de queda por parte de las fuerzas militares que comenzará a regir desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana para toda la región metropolitana. La jornada de protestas de hoy continuó, no solo esta marcha por la avenida La Alameda, que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, también por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, sino en diferentes puntos de la ciudad, en el oriente de Santiago, en la comuna de Las Condes, muy cerca de la escuela militar, se volvieron a registrar estas protestas ciudadanas, donde siguen pidiéndole al presidente Sebastián Piñera que vaya mucho más allá de esta agenda social propuesta en la locución de anoche. Bueno, la situación es complicada y pareciera que no se le encuentra solución, Juan Pablo. Es decir, el presidente anunció una agenda social, sin embargo, parece que no es suficiente y la gente permanece en la calle. Así es, Idania, pues hay dos lecturas sobre lo que ocurrió específicamente en la locución del presidente anoche. La primera, se hablaba de una agenda social que jamás se había conocido en Chile durante los últimos 30 años. Sí. No se había escuchado a un presidente planteando estos puntos. Sin embargo, también hay otra lectura, y es que efectivamente, si la agenda social pues es muy importante, no termina de llenar las expectativas de algunos sectores acá en Chile, y tampoco termina prácticamente de zanjar lo que ha planteado la ciudadanía en las calles durante estos últimos días. Hay muchos puntos, y pues obviamente el funcionamiento de un Estado hace que sea imposible responder de manera rápida y efectiva a todas estas solicitudes. Está el tema de la salud, lo hablábamos ayer, Idani, está el tema de las pensiones, está el tema de los salarios, está el tema de los servicios públicos. El presidente planteó varios de esos puntos ayer, sin embargo ha sido imposible que de una u otra manera satisfacer lo que se está pidiendo en las calles, que tiene que ver con muchos puntos de estos, muchos de los que el presidente planteó, pero llevados, digamos, a mayor profundidad, es lo que la gente ha manifestado durante la jornada de hoy. Juan Pablo Monsalve, en Santiago de Chile. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde, dentro de lo que cabe para usted allá en Chile. Gracias, Diana. Buena tarde. Son las 5:15 minutos, hora costa este. Nicolás Maduro se refirió a la crisis en Chile. El líder o cabeza de un régimen acusado de reprimir, perseguir, hostigar, encarcelar, torturar a todo el que se le opone, denunció vejámenes contra el pueblo chileno en las calles por órdenes de Piñera. Hemos sido testigos de la rebelión del pueblo chileno contra el modelo neoliberal. Y bueno, ayer vimos la intervención del presidente Sebastián Piñera, tratando de escuchar el clamor de un país. Ojalá cese la represión infame contra el pueblo de Chile.
Ojalá se aclaren los casos de supuestos desaparecidos, de gente masacrada. Y ojalá se abra en Chile un diálogo transversal, político, social, y el pueblo chileno pueda convocar el poder constituyente originario para rehacer nuestra hermana Chile a la que amamos tanto. Realmente uno puede quedar sin palabras después de oír a Maduro hablando de represión en las calles. Hoy, en la audiencia general, celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación que viven los chilenos. El jerarca de la Iglesia Católica pidió el fin de las manifestaciones que han terminado en actos vandálicos y en episodios de violencia. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que al poner fin a las violentas manifestaciones sea puesto a través del diálogo y se hagan esfuerzos para llevar a cabo una solución a la crisis y hacer frente a la dificultad que ha sido generada y que es necesario por el bien de toda la población. Nos acompaña en esta parte del programa para hablar de todo lo que ocurre en Chile Alberto Van Klaveren, ex embajador de Chile en la Unión Europea, ex viceministro de Relaciones Exteriores y hoy profesor universitario, profesor en la Universidad de Chile. Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. La situación por la que atraviesa Chile sorprende a propios y a extraños. He escuchado o hemos escuchado a lo largo de las últimas horas que este malestar venía gestándose a lo largo de muchos años. Y uno se pregunta, ¿en qué momento Chile dejó de ser ese estado modelo para el resto de Latinoamérica, de protección social? Chile, que llegó a ser clasificado como un país de segundo mundo, no estaba en el primero, no estaba en el tercero, un país del que se habló en un momento particular del milagro económico, un país que ha vivido de sus exportaciones en diferentes renglones. ¿Qué pasó, profesor? Bueno, la verdad es que gran parte de lo que usted ha señalado sigue siendo cierto. Es decir, la economía chilena es una economía relativamente sólida, seguimos exportando, ha habido una cierta distribución de los beneficios del crecimiento, pero ha sido insuficiente. Y por otra parte, justamente como una sociedad que ha crecido muy rápido, también las expectativas han crecido quizás más rápido de lo que ha crecido la propia economía. Y eso ha generado frustración. La gente esperaba a que su seguridad estuviera ya confirmada, que esta generación podía incluso mejorar su nivel de vida con respecto a la generación anterior, y no ha sucedido así. Y entonces lo que tenemos ahora es gente, jóvenes sobre todo, que de alguna manera temen la precarización, ¿no? Temen perder los pocos beneficios que le ha deparado este crecimiento. Hay un malestar general, malestar producto precisamente del crecimiento y un malestar que obviamente requiere una respuesta. Bueno, digamos que el presidente Piñera ha puesto sobre la mesa y como respuesta una agenda social. Para englobar los anuncios del día de ayer, aumento en las pensiones, subsidios. Pareciera que esto no es suficiente, porque hoy la gente de nuevo está en la calle. Absolutamente. Yo creo que no es suficiente, es un primer paso y por eso hay que celebrarlo, pero no es suficiente porque lo que la gente en la calle espera es un compromiso de cambiar varios aspectos del modelo. Aquí en Chile ha imperado un modelo neoliberal, exitoso en su propia lógica, pero digamos que ha generado también grandes frustraciones sociales. Yo creo que el tema de Chile no es un tema de pobreza o de falta de recursos, es un tema de frustración. La gente ve frustradas sus expectativas. Quiere avanzar más rápido, quiere tener una red de seguridad social que hoy no existe en la forma en que la gente quiere,
tenemos un sistema de seguridad social totalmente privatizado, tenemos un sistema de salud pública que en realidad no satisface a la gente y justamente por lo que usted señala, este es un país con cierta prosperidad, la gente espera más, ¿no? Y uno tiene el ejemplo de sociedades europeas que también crecieron en su época, pero que fueron extendiendo rápidamente los beneficios al resto, a la población. Chile sigue siendo un país extremadamente segregado desde el punto de vista social y también incluso desde el punto de vista geográfico. Santiago es una ciudad totalmente segregada, ¿ah? Y la gente que vive en el barrio alto realmente apenas ve a la gente que vive en las poblaciones o en los sectores más pobres, ¿no? Y ese contraste se hace muy visible también con la facilidad de comunicación, con las redes sociales, etc. Entonces hay mucha ira acumulada. Ese es el problema que estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo detener el caos al que se está llegando? Porque no gana nadie, pierden todos. Claro, porque aquí se mezclan dos elementos. Por una parte, una protesta pacífica y absolutamente legítima, y por otra parte, un fenómeno social que los expertos identifican como anomia, ¿no? Aquí hay grupos que realmente han quedado muy marginados de la sociedad y que recurren a la violencia. Y recurren, digamos, a una violencia extremadamente lamentable, ¿no? Incendian, saquean, en fin, destruyen una de las joyas que tiene Chile y que tiene Santiago, que es su metro, ¿no? Y ahí hay rabia que se expresa tal como uno lo encuentra en las barras bravas, en los partidos de fútbol, ¿no? Y que se mezcla con delincuencia, ¿ah? También hay un crecimiento de la delincuencia, ¿no? Incluso del narcotráfico también, de los narcos, en fin, hay como una serie de manifestaciones muy preocupantes de una sociedad, repito, que ha crecido muy rápido, ¿no? Pero cuyo modelo económico no ha generado todos los beneficios que la gente esperaba, ¿no? Ahora, vayamos... Una gran concentración de la riqueza también. Digamos, la economía es manejada por unos pocos grupos económicos y eso también complica la gestión. Claro. Ahora, vayamos más allá porque la gente pide la renuncia del presidente Sebastián Piñera y esto, ¿a dónde puede llevar? Es decir, ¿no se debilita la democracia de esta forma? Exactamente, yo creo que eso es una opción muy extrema y efectivamente debilita la democracia y abriría un proceso y además lo que le decir, que si la gente pide la renuncia de Piñera, la gente también pide la renuncia de toda la clase política, porque aquí el rechazo es solamente al gobierno del presidente Piñera. Aquí el rechazo es a los partidos políticos, el rechazo es al Congreso, y eso lo confirman, digamos, todas las encuestas que se han hecho a lo largo de los últimos años. El desprestigio del Congreso es equivalente a la pérdida de apoyo que puede tener el presidente de la República. Entonces aquí yo creo que el tema va más allá de eso, pero es una posición extrema. Lo que la gente sí espera son gestos. Aquí en Chile han ocurrido cosas graves. Lo que todo el mundo espera, incluso en los partidos de gobierno, es un gesto a través de la renuncia de varios ministros que han tenido expresiones sumamente desafortunadas y un poco peyorativas también anteriormente hacia las legítimas aprehensiones de las personas. Y lo que se espera también es iniciar un gran diálogo respecto de cómo podemos adoptar un modelo económico más inclusivo. Eso no significa, lo repito, renunciar a una economía de mercado, no implica adoptar un modelo socialista que han fracasado, donde se ha ensayado, simplemente implica adoptar un modelo como los que existen en muchos países europeos, en países escandinavos, etc. Sí.
Pues ojalá y ese diálogo se dé pronto. Quiero agradecer a Alberto Van Claveren, profesor en la Universidad de Chile, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Buena tarde para usted. Muchas gracias y un gran saludo para ustedes, ¿no? 4:26 minutos, hora Bogotá. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, quien volvió a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos. Desde tempranas horas de la mañana, el CEO arribó al Capitolio Nacional en la ciudad de Washington para responder sobre la dominación del mercado, las faltas a la privacidad y la tolerancia del discurso de odio racial por parte de su red social. La Comisión de Servicios Financieros de la Cámara Baja también consultó a Zuckerberg sobre el plan de crear una moneda digital global. Legisladores y reguladores, tanto en la Unión Americana como en Europa, se han opuesto a esta iniciativa. Hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a una cuenta bancaria, pero podrían a través de teléfonos celulares si el sistema correcto existiera. Eso incluye a más de 14 millones de personas aquí en Estados Unidos. Ser sacado del sistema financiero tiene consecuencias para las vidas de las personas y son las personas con más desventajas las que pagan el precio más alto. Las personas pagan un precio muy alto y por mucho tiempo para enviarle dinero a las personas fuera del país. El sistema le está fallando a ellos. Es noticia la denuncia de manifestantes nicaragüenses sobre violación de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega. 2 mujeres confesaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua agresiones por parte de civiles afines al régimen. Las jóvenes señalaron que las golpearon, que sufrieron vejámenes al ser marcadas en su cuerpo con un arma blanca con la palabra plomo. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La palabra plomo fue marcada en la pierna derecha de esta joven manifestante, quien señala a civiles armados afines al gobierno de ser los responsables. Ella y su hermana, también agredida, decidieron ocultar su identidad mientras realizaban su denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. En mi caso, a mí me marcaron con la palabra plomo y así pasamos todas las noches siendo golpeadas hasta que la mañana siguiente nos liberaron unas cuadras cerca del lugar donde nos habían capturado. De acuerdo con las estudiantes, las marcas en sus cuerpos obedecen a represalias porque, según ellas, se sumaron a las protestas estudiantiles que iniciaron en abril del año pasado. Nos acusaban de que estábamos en contra del gobierno, de que eso le pasaba a las personas que no están a favor del gobierno y que hablan mal, por así decir, del gobierno. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien perteneció al partido de gobierno, explica que en la década de los 80 la palabra plomo significaba patria libre o morir. Sin embargo, en el actual contexto tiene otra definición. Plomo pues, es el que contiene las balas, entonces ellos lo usan con este doble sentido. No lo usan como exaltación de un viejo idealismo revolucionario, sino como una amenaza. Cairo Amador, quien preside una comisión de la verdad conformada por el Estado, aseguró a La Voz de América que estas denuncias no son comunes y que la mayoría de manifestantes no interponen sus denuncias ante las instituciones gubernamentales. Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia. En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, al menos 5 manifestantes han sido marcados con frases alusivas al partido de gobierno, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Es noticia un hermano del presidente Mauricio Macri que fue golpeado y asaltado esta madrugada. El hecho ocurrió en su casa del barrio Privado, la comarca de la localidad de Tigre, perpetrado por una banda de 7 delincuentes, todos menores de edad, entre 15 y 17 años, que más tarde fueron detenidos. La víctima del robo fue el empresario Mariano Macri, de 52 años, quien estaba con su esposa al momento del asalto. Primera pausa en la tarde de hoy. Más adelante, por supuesto, hablamos de Bolivia, del pronunciamiento del presidente Evo Morales
el día de hoy en relación a que se estaría cometiendo un golpe de Estado en su contra. Así responde Evo Morales a las acusaciones de fraude que se han comenzado a tejer desde sectores de la oposición en cuanto al resultado electoral. Vamos a una pausa, venimos en breve con más información. Revelan detalles sobre la operación contra Osama Bin Laden. Por primera vez salen a la luz pública testimonios y elementos que permitieron a los Estados Unidos dar con el paradero del hombre responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Próximamente abrirán al público en la ciudad de Nueva York una exhibición alrededor de esta historia. NTN 24 ha tenido acceso anticipado a ciertos objetos de esta muestra y al testimonio del agente de la CIA que tomó las decisiones claves en el operativo contra el ex líder de la red terrorista Al Qaeda. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. La clave fueron los mensajeros que nos llevaron a Bin Laden. Los mensajeros trabajaron de cerca con Bin Laden, pudimos llegar a lo que sabíamos que era el complejo y esa fue la pieza clave, el lugar probable, posible, donde esta figura podía estar escondida porque sabíamos que ellos estaban de cerca trabajando con Bin Laden. Y ellos nos iban a contar sus historias y a permitirnos a presentarlas al público. Cuando comenzamos esto hace más de 3 años, no estaba claro de que ese iba a ser el caso y con el paso del tiempo, con algunos obstáculos en el camino, pudimos conseguir este acceso y realmente es un elemento único de esta exhibición. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego permanente en la frontera entre Siria y Turquía. En una alocución desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las fuerzas de seguridad turcas han detenido la ofensiva llevada a cabo en el noreste sirio durante las últimas semanas. Asimismo, dijo que se creó una zona de seguridad para evitar las confrontaciones. La noticia se conoce luego de que el gobierno de la Unión Americana anunciara el retiro de sus tropas de la zona. El presidente estadounidense dijo que el resultado de las negociaciones corresponden al cambio de rumbo en las relaciones de Estados Unidos con Oriente Medio. A tempranas horas del día, el gobierno de Turquía me informó de que van a detener el combate y su ofensiva en Siria y asimismo van a realizar un cese al fuego permanente. Así es como lo han dicho, pero ustedes y yo sabemos qué significa permanente en esa parte del mundo. Es algo que quizás puede ser cuestionable, pero yo personalmente creo que va a ser permanente. Un pequeño grupo de nuestras tropas van a permanecer en el área en donde nosotros tenemos algunas áreas de petróleo y vamos a estar protegiéndolas y vamos a estar decidiendo qué va a pasar con ellas en el futuro. Durante la intervención, el presidente Trump también informó que ordenó al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que levantara las sanciones impuestas a Turquía en respuesta a sus acciones contra los kurdos en el noreste sirio. Así que las sanciones van a ser levantadas, a menos de que algo suceda con lo que nosotros no estemos felices. Esto ha sido creado por nosotros, por los Estados Unidos y nadie más, ninguna otra nación. Así de simple. Los kurdos están a salvo y incontable, el número de vidas también está siendo puesto a salvo y ningún soldado estadounidense está en riesgo. Y en temas migratorios, otro migrante centroamericano murió bajo la custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Se trata de un mexicano de 49 años que murió en un hospital de Arizona a causa de una afección en su corazón. El hombre, del que se desconoce su identidad, fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza del sector de Tucson el pasado domingo. El fallecimiento fue confirmado en un comunicado en el que las autoridades afirman que se percataron que el sujeto no se encontraba bien de salud en el momento de su detención. Y una encuesta publicada por el Instituto de Investigación Pública sobre Religión reveló que la mayoría de los votantes republicanos consideran que los migrantes están invadiendo y cambiando la cultura de los Estados Unidos. El sondeo también arrojó datos sobre la popularidad del presidente Donald Trump. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta encuesta fue realizada por el Instituto de Investigación Pública sobre Religiones y reveló que la popularidad del presidente Donald Trump se encuentra en este punto más bajo desde que fue electo presidente en el 2017. 6 de cada 10 estadounidenses rechazan su gestión. Sin embargo, se mantiene sólida la base electoral, la base republicana del presidente Trump continúa apoyándolo. Esta encuesta también reveló que para los republicanos en su mayoría, es decir, para un 63%, los migrantes están invadiendo el país y cambiando la cultura de los estadounidenses. Hablamos con miembros y representantes y también analistas del Partido Republicano y esto opinan al respecto. Yo he trabajado con el Partido Republicano, yo he salido de Miami, yo he salido de este ambiente, yo he estado en Luisiana, yo he estado en Washington, he estado en otros estados, tengo mucho acercamiento del Partido Republicano. A mí en ninguna parte me han tratado mal, me han tratado con términos racistas, ni mucho menos. He sido bien recibido donde he ido, en el partido tengo buena aceptación. Por lo tanto, mira, yo lo que creo es que están malinterpretando. Y ese es el hecho de nosotros que vivimos en un ambiente latino para tratar de lograr votos, número uno. Y número dos, yo creo que lo que se está entendiendo mal es que el presidente Trump lo que quiere es una inmigración legal y no una inmigración ilegal, que son dos cosas, dos términos totalmente distintos. Yo creo que las disyuntivas o las diferencias radican en cómo es el proceso migratorio hacia Estados Unidos. Y dentro de esa diferencia hay dos grupos extremos, los de derecha donde no quieren, los de derecha extrema que no quieren que haya migración en el país, que es un comentario irresponsable porque lastimaría la economía de la nación, y por otro lado la extrema izquierda que simplemente dice que no debe haber fronteras y que no debe haber control de migratorio, algo que es irresponsable sugerirlo y lastimaría la seguridad nacional. Yo creo que a esta altura ya está demostrado que lo que en realidad a nosotros nos interesa es que no hay desempleo, que la economía de este país está subiendo, que el país está en muy buenas condiciones, que la seguridad de este país está mejorando. Entonces, en realidad, esas son las cosas que los que vivimos aquí nos interesan. El presidente ha hecho comentarios en algunos momentos desafortunados con el tema migratorio, pero culparlo a él al 100% por el levantamiento de estos extremos creo que es irresponsable, creo que son grupos que siempre han estado allí y simplemente coincide que han salido a hacer demasiado ruido en los últimos meses y digamos en los últimos años. La encuesta del Instituto de Investigación Pública sobre Religión muestra una marcada división no solo entre los votantes de cada uno de los partidos políticos republicanos o demócratas, sino también una clara división entre razas y etnias aquí en los Estados Unidos. En la información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Y una insólita declaración del responsable de Migración de México, Francisco Garduño Llanes. El funcionario advirtió a los inmigrantes indocumentados que la política actual de México establece que sean regresados a sus países de origen, así sean de Marte. Las declaraciones generaron malestar en diferentes ONGs que hacen vida en México. Hace días el país deportó a 311 ciudadanos de la India. Las personas fueron enviadas en un avión a Nueva Delhi desde la ciudad de Toluca. Está con nosotros Yolanda Varona Palacios, ella es directora de Dreamers Mon USA Tijuana. Señora Varona, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted. Declaraciones como estas dan cuenta de la política o del cambio en la política migratoria de México. Declaraciones que hizo este señor Garduño no nos dejan más que ver que una negligencia total, una falta de respeto, un no hacer bien su trabajo. Él debe de ser sancionado, como lo pedimos el día de ayer en una reunión que tuvimos aquí con personas que se dedican precisamente al tema migratorio, y créeme que esperamos una sanción. No somos migrantes intergalácticos, no somos migrantes
desechables, tiene que haber un respeto total para la gente que migra, sobre todo para los que vienen huyendo de la violencia. Bueno, y que de cierta forma México la había mantenido. Por eso le digo, hay un cambio en la política migratoria, es decir, a partir de las conversaciones López Obrador, presidente Trump, México ha decidido cerrar las puertas a los migrantes, deportarlos, más o menos complicarle la existencia para que no lleguen a territorio mexicano. Claro que sí, está habiendo claramente una obstaculización para la migración, están cerrando fronteras, están atemorizando a la gente, están faltando a la ley, están faltando a ese tratado donde la gente puede venir a México a pedir asilo político. Y sí ha habido cambios, pero ha habido cambios muy, muy radicales, cambios que dañan totalmente la imagen que tenemos como gente mexicana que recibe con los brazos abiertos a cualquier migrante, y nos estamos convirtiendo en el mayor deportador de migrantes. Así que yo creo que ha habido cambios, pero cambios negativos. Nos estamos convirtiendo en el mayor deportador de migrantes. ¿Qué frase? Ahora, ¿cómo compaginar, señora Yolanda, el respeto que ustedes exigen hacia los derechos humanos del migrante con esas nuevas políticas que los convierten en el mayor deportador? Mira, el día de ayer yo hice una declaración diciendo que si nuestro gobierno ya se cansó, que nos lo diga para que sigamos actuando y haciendo su trabajo como lo hemos venido haciendo las asociaciones civiles en Tijuana y en otras partes de la República Mexicana. ¿Cómo compaginarlo? Creo que no hay manera de compaginar, creo que no hay manera de trabajar con estos servidores públicos que solamente se sirven, pero no sirven a la comunidad. Creo que no hay manera de compaginar, creo que debemos de seguir adelante y como les dije, estamos listos para luchar como migrantes, como mujeres deportadas y como recibidores, con los brazos abiertos para cualquier persona que venga a nuestra frontera de Tijuana. ¿Usted cree que estas protestas como las que realizaron ustedes el día de ayer o estas solicitudes que hacen lleguen a oídos del presidente López Obrador? Mira, yo creo que sí van a llegar. El día de ayer estuvieron mandándose muchos tweets, estuvieron hablando mucho del minuto de silencio que pedimos. El día de ayer conmemoramos la muerte de los derechos humanos aquí en la frontera, la muerte del derecho al asilo. Estamos muy consternados por estas declaraciones y estamos planeando llegar hasta el Senado a finales de noviembre. Más de 15 organizaciones civiles del interior de la República y de parte de la frontera, vamos a llegar hasta el presidente y les vamos a exigir que cumplan con sus obligaciones y que se dejen de endulzarnos el oído porque ya estamos cansados. Yolanda Barona Palacios, directora de Dimmersmont USA en Tijuana. Gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Buena tarde. 5:53 minutos, costa este de los Estados Unidos. En desarrollo, en la tarde de hoy, el Foro de la Libertad de Oslo en la ciudad de Nueva York. Evento organizado por Human Rights Foundation, que reúne líderes a nivel global en la defensa de la libertad y los derechos humanos. NTN 24, en el lugar de la noticia, con los protagonistas. Alejandro Rincón nos informa. Hola Idania, televidentes del canal de Las Américas. Estamos con ustedes conectados desde el Foro de la Libertad de Oslo en la ciudad de Nueva York, que este 2019 ha tenido como protagonistas a Lisa Suárez, una de las mayores expertas en política antidrogas de México y consecuentemente de toda América Latina. Ella nos acompaña a esta hora en NTN 24 y le damos no solo la bienvenida, sino que le consultamos directamente por uno de los asuntos que mayor controversia ha generado tal vez en la última semana en titulares alrededor de la denominada Guerra de Culiacán. Primero, Lisa, la política de AMLO de abrazos no balas, ¿funciona o no frente a unas organizaciones del narcotráfico que han desafiado e insisten en desafiar directamente al Estado y la autoridad mexicana? ¿Cómo evalúa, Lisa, esta política del gobierno mexicano? Bienvenida.
Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que en realidad la política no necesariamente cambió. Lo que estamos viendo en México es la continuación o la inercia, por lo menos, de esta política de desmantelamiento de organizaciones criminales organizada por Felipe Calderón desde 2016 y que fue continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese sentido, pues la promesa de abrazos no balazos queda eso como promesa incumplida porque en el fondo la estrategia es la misma. Sin embargo, lo que vimos en el episodio de Culiacán la semana pasada fue pues una gran señal de desorganización adentro del gobierno, porque fue un operativo implementado para capturar al hijo del Chapo Guzmán, uno de los más grandes narcotraficantes que ha tenido México, en una zona urbana densamente poblada y al que supuestamente solo se enviaron 30 efectivos, con las consecuencias que vimos, ¿no? Unos criminales que reaccionaron con unas redes de distribución pues prácticamente inmediatas, que lograron un apoyo que superó numéricamente muy rápido al ejército mexicano y que bueno, al final el resultado fue la liberación del detenido precisamente para no contribuir a una masacre con un costo humano muy alto. Lisa, ¿a usted personalmente le preocupa, por ejemplo, el impacto que pueda tener para los derechos humanos la forma actual como está enfrentando AMLO al narco? ¿Hay algo que usted personalmente le llame la atención? Claro que sí, nosotros hemos denunciado por más de una década que esta estrategia de guerra contra las drogas en realidad lo que ha logrado es militarizar la seguridad pública en México y a partir de esa militarización se ha hecho un uso excesivo de la fuerza letal y se han erosionado garantías procesales básicas o prácticas policiales básicas como la investigación. Entonces estamos en un mundo en el cual pues no investigamos para detener, sino que detenemos para investigar y donde estamos organizando muchos operativos que tienen consecuencias no solo en temas de ejecución, tortura, sino también en temas de violación de garantías procesales para los imputados, generando un círculo vicioso muy desafortunado. Y por último, ¿por qué finalmente este caso de México hace eco en América Latina? Finalmente hay rasgos, hay elementos comunes que trascienden o son transversales a toda la región. ¿Alguna lección, algún mensaje en particular que otros puntos de América Latina u otros gobiernos pudieran aprender justo de lo que está ahora mismo en desarrollo en México, Lisa? Completamente. Justamente en estos días se está votando un plebiscito en Uruguay para saber si se militariza la seguridad pública también. El gobierno de Macri tomó el mismo camino en la Argentina para pelear, digamos, contra las organizaciones criminales a través del uso de la fuerza. El caso mexicano lo que demuestra es que eso no solo es altamente inefectivo y no funciona, sino que tiene un costo humano, institucional y económico también muy alto. Entonces el exhorto es repensemos el combate a las drogas. El gobierno de Andrés Manuel lo escribió incluso en su plan de gobierno, pero hay que hacerlo realidad. Ok, Lisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. NTN 24, ya lo tienen ustedes ahí, el mensaje clave de una de las mayores expertas en política antidrogas de toda América Latina, haciendo este llamado importante desde el Foro de la Libertad de Oslo, que justo propende por la defensa de los derechos humanos a nivel regional, a que todo el continente busque formas de modificar esta lucha en contra de las drogas que tanto daño le ha hecho, en particular pues a los derechos humanos en toda la región. Y Dani, es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por estar allí. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, el régimen de Maduro se pronuncia en favor de Evo Morales, el gran jefe indio, como decía Diosdado Cabello hace un par de días. Por su parte, Morales dice que se gesta un golpe de Estado en su contra. Carlos Mesa, candidato opositor, dice que no van a aceptar el fraude. Las acusaciones en este sentido crecen. Al regreso, hablamos de ello. Continuamos con más en la tarde de hoy. Es noticia Bolivia. Lo viene siendo estos días, digamos que Bolivia y Chile y lo que ocurre en ambos países ocupan la primera página informativa en nuestra región. El pronunciamiento del presidente Evo Morales, quien dijo ser víctima de un golpe de Estado, se ha producido el día de hoy. Sin resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en Bolivia, el presidente Morales dice estar seguro de ganar en la primera vuelta. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabían anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del Estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo Electorales departamentales.
Luego de las acusaciones del mandatario, el candidato presidencial opositor Carlos Mesa respondió. Esta mañana el presidente Morales, en un mensaje a la nación, comenzó por hablar de un golpe de Estado y claramente nos señaló, y a mí en particular, como responsables de esa supuesta intención de interrumpir el orden constitucional. Mi primera respuesta clara y categórica a esa increíble acusación es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia, se llama Evo Morales. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido en este mandato constitucional de manera inconstitucional, vulnerando un artículo transitorio de la Constitución que él mismo promulgó el año 2009. Por lo tanto, este tercer mandato tiene un origen ilegítimo. La Organización de Estados Americanos, por su parte, realizó en horas de la mañana una sesión extraordinaria que fue convocada para debatir la crisis en Bolivia. El encuentro se desarrolló un día después de que la misión de observación electoral de la OEA aceptara realizar una auditoría del conteo de votos. El reporte con Yasmín López, periodista de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Tras las violentas manifestaciones desatadas en Bolivia y los cuestionamientos que se han generado en torno a la validez de los resultados previos de las elecciones del 20 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión extraordinaria. 2 puntos a resaltar en esta reunión. La primera, la posición de México, quien a través de su embajadora Luz Helena Baños respaldó los resultados previos de las elecciones y cuestionó lo que ella consideró la postura de la MOE durante estas elecciones, diciendo que este organismo habría actuado al margen de lo establecido y enfatizó que su misión es de carácter técnico y no debería ser vinculante y que se deberían respetar los resultados previos de estas elecciones. En contraste, el embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, respaldó el trabajo de la MOE y expresó lo que él llamó las preocupaciones que existen sobre la legitimidad del proceso electoral y la fuerza legal que tendría esta auditoría. En el informe se nos ha mencionado que la misión de observación electoral notó con profunda preocupación que el proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas, afirmando que la misión de observación electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas y ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. La misión de la OEA manifestó también su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. La MOE seguirá emitiendo los comunicados que estime pertinentes en conformidad con lo que vaya observando en el terreno. Se espera entonces que al final del día se conozcan los resultados finales de estas elecciones. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América. Gracias a nuestra cadena aliada, La Voz de América. Nicolás Maduro, que ya habló de Chile, lo compartí con ustedes, también se refirió a la situación en Bolivia. Respaldó a su aliado Evo Morales y habló de una presunta conspiración contra el mandatario indígena. Hemos sido testigos de la rebelión del pueblo chileno contra el modelo neoliberal. Y bueno, ayer vimos la intervención del presidente Sebastián Piñera, tratando de escuchar el clamor de un país. Ojalá cese la represión infame contra el pueblo de Chile. Ojalá se aclaren los casos de supuestos desaparecidos, de gente masacrada. Y ojalá se abra en Chile un diálogo transversal, político, social, y el pueblo chileno pueda convocar el poder constituyente originario para rehacer nuestra hermana Chile a la que amamos tanto. Esto es Nicolás Maduro hablando de Chile. Me excuso con ustedes, con nuestra teleaudiencia, porque habló de Chile y habló de Bolivia. Más adelante comparto con ustedes lo que Maduro decía de Bolivia, porque esto ya lo escuchamos anteriormente.
En medio de toda esta tensión y de la expectativa que se vive en Bolivia, ayer se conoció de la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, después de que el tribunal suspendiera el conteo rápido. Antonio José Costas dijo que no podía seguir haciendo parte de este organismo. Y precisamente está con nosotros en la tarde de hoy. Señor Costas, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania. Un placer de saludarla. Un saludo a Colombia. Mi reiterado afecto. He estado visitando Bogotá en repetidas oportunidades. Ya tenemos unos amigos. El registrador del Estado también es una persona a la que yo conozco y aprecio mucho. Tengo un muy lindo recuerdo de Colombia. Señor Costas, la decisión de renunciar, según la carta que usted firma, se basa en que usted consideró desatinada la decisión de la Sala del Tribunal Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de transmisión rápida. ¿Es así? Es así, Daniel. Esa ha sido la razón fundamental para que yo tome esta decisión de dimitir al cargo. ¿Por qué, señor Costas? Es decir, ¿qué pasa con este sistema de conteo rápido? ¿Cómo funciona? Bueno, el TREP básicamente cumple la función de permitir recolectar la información de los puntos de emisión de voto, además de las imágenes de escrutinio y cómputo. Es básicamente una herramienta que le permite al ciudadano, una vez consolidada la información, conocer en el día el mayor porcentaje de los resultados de ese proceso electoral. Por tanto, es fundamental su utilización. Nos permite distensionar la situación que en un proceso electoral siempre se presenta, y más todavía en el caso presente en nuestro país, derivado de un proceso anterior, de este periodo que ha sido muy difícil. ¿Había alguna razón válida, según su criterio, y entiendo que usted es ingeniero informático, para suspender la transmisión? En realidad, yo creo que, como veíamos el avance cuando dimos el primer reporte, el avance estaba muy fuerte en la transcripción del TREP y los resultados se veían también complejos. La diferencia entre los dos primeros candidatos a la presidencia estaba alrededor menor al 10%, que era el requisito, e indudablemente bajo el 50%, que es la primera opción para ganar una elección. Entonces yo no entiendo si más bien esta era una herramienta que nos iba a permitir tranquilizar el proceso electoral, se la tenga que cortar. ¿Qué razón aduce el Tribunal Supremo Electoral para haber suspendido esto? Violencia, creo haber leído en algunos departamentos que impidieron el conteo y la transmisión. No han habido actos de violencia el día de la votación, más bien la votación ha sido muy tranquila, ha sido un día de verdadera fiesta, y las mismas misiones de observación electoral que han superado los 290 observadores han ponderado mucho la participación del pueblo boliviano, de los electores, de la tranquilidad en los recintos. No ha habido una razón ni técnica ni racional para hacer esta acción. Yo creo que más ha sido tal vez un poco de temor, porque dado que los resultados son próximos, se puede equivocadamente pensar que en el TREP se va a definir un ganador, y eso no es así. Es el cómputo firme de las actas que se hacen en los tribunales electorales los que finalmente dan el resultado definitivo. En este lapso de horas en que no se publicó o no se conoció ningún resultado, le pregunto, ¿se puede alterar de alguna manera lo que se venía transmitiendo? No, porque todo el
informático, todo el diseño operativo que se ha realizado, estaba orientado justamente a que la información recibida, tanto las imágenes de las actas como los datos que estaban siendo transcritos, estén protegidos bajo un esquema de seguridad informática muy fuerte. Yo le escucho y tengo que preguntarle, según lo que voy entendiendo. Si no se puede alterar el resultado, ¿son las actas las que pueden ser alteradas antes de ser computarizadas? Le pregunto porque igual hemos visto cajas de actas que han aparecido marcadas antes del acto electoral. ¿Esto está relacionado de alguna manera? No, eso ya, digamos, forma parte de esta situación compleja que ha ocurrido. El acta de escrutinio y cómputo es un documento. En ese documento se coloca la votación obtenida por cada partido político. Y ese documento es único. Lo que se ha visto son boletas de votación que el tribunal y los tribunales electorales departamentales recogen para después eliminarlas y no dejar todo un basural en los recintos de votación, que son colegios. Entonces, ya ha sido parte de esta disconformidad, de la desconfianza que se generó por no haberse permitido que continúe la publicación del TREP y que ha ocasionado que el ciudadano a veces imagine cosas donde no existen. ¿Estaría entonces, señor Costa, usted de acuerdo con la información que se publica, que señala que del 95% de los votos escrutados, el presidente Evo Morales tendría el 46,85% y Carlos Mesa el 36,74%? Esto, evidentemente, no daría una segunda vuelta. Mire, yo lo que puedo concluir es que mientras no se haga el procesamiento completo, mientras el cómputo departamental no esté concluido, la decisión final que va a tomar el Tribunal Supremo no puede establecer si hay o no hay una segunda vuelta. La diferencia entre los 10 y algo hacia arriba o los 10 y algo hacia abajo es tan pequeña que sería una irresponsabilidad en este momento afirmar que existe la posibilidad de una vuelta o no. Señor Costas, si usted confía en el sistema de conteo rápido, si iba a ser activado más tarde o más temprano, si se siguió contabilizando, ¿por qué entonces renunció? ¿Por qué no permaneció allí y esperó el resultado? No es posible, porque además se tienen todas las seguridades, las auditorías, los logs de respaldo. Pero lo que usted dice es verdad. ¿Cómo cambiamos esa percepción que tiene la ciudadanía después de esta suspensión que fue desatinada? ¿Cómo revertimos esa sensación de desconfianza que ya había sobre el Tribunal Supremo Electoral después de esta acción? Es muy difícil. Y esa es una de las causas por las cuales yo he decidido ya no estar en el Tribunal Supremo. Ahora, es decir, a la gente la preocupa la desconfianza. La desconfianza que ha surgido con esa suspensión del conteo rápido. Pensar que puede haber servido para una simple modificación de resultados, dicho coloquialmente, para hacer trampa, informáticamente hablando, ¿eso puede suceder? Porque tampoco se puede dosificar la información a la ciudadanía a criterio de las personas, de las autoridades. Si nosotros habíamos ofrecido que la transmisión iba a ser permanente y que nosotros íbamos a dar 2 reportes en la noche, uno primero que lo dimos a las 8 menos cuarto de la noche
y un segundo entre las 9:30 y 10 de la noche, considero desatinado, primero, no dar el segundo reporte y segundo, no permanecer con la transmisión, lo que ha dado lugar a que las personas piensen que ha habido un salto, un incremento inusual e indudablemente una situación especial como la que estamos pasando genere enormes dudas. Quiero agradecer a Antonio José Costas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, por estos minutos en NTN 24. El agradecido soy yo. Me ha parecido magnífico tener la oportunidad de poder conversar con amigos de Colombia. Le reitero, usted ha sido muy generosa al permitirme expresar, comentar lo que pasa en mi país, que creo que debe resolverse de la manera más pacífica. Ojalá, ojalá, señor Costas, y así sea. Es lo que deseamos realmente para Bolivia. Vamos a escuchar ahora sí lo que decía Nicolás Maduro en relación a Evo Morales. A todos los movimientos sociales y movimientos políticos a acompañar en este momento difícil al presidente reelecto Evo Morales Aymá. Alzar la voz del mundo contra el golpe de Estado, contra la violencia de la derecha y por el respeto a la victoria legítima del presidente Evo Morales Aymá. Hago un llamado al mundo entero que reaccionen las voces de líderes, lideresas, presidentes, presidentas, primeros ministros, movimientos de países, movimientos sociales, movimientos políticos. Evo es un hombre de gran prestigio en el mundo. Evo es un pacifista. Evo está a nivel de un Mahatma Gandhi, de un Nelson Mandela. Es uno de los grandes líderes morales y éticos de toda América. El primer presidente indio de la historia de 500 años de nuestra América. Bueno, como ven, Maduro el día de hoy ha estado prolífero en calificar y en hablar de lo que ocurre en América Latina. Siempre habla de lo que ocurre en otro lado, menos de lo que ocurre en Venezuela. Son las 6:21 en Caracas. La Asamblea Constituyente Madurista aprobó allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa. Con él ya son 23 los parlamentarios afectados con esta medida. Las reacciones del partido Primero Justicia, al que pertenece Guanipa, las tiene Luis Laya en Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha levantado la inmunidad parlamentaria a través del Tribunal Supremo de Justicia y la Constituyente al diputado Juan Pablo Guanipa. Este mismo ha expresado que esto es una irregularidad, un intento por encarcelarlo y perseguir a quienes hoy disienten del régimen de Maduro. No es otra cosa que la judicialización de la política. Es la pretensión del régimen de seguir sacando de la escena política y del escenario público a quienes hoy asumimos liderazgos y protagonismo. Una acción para acabar con la democracia y sus defensores. Así califican en Venezuela el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa. El propio afectado calificó de irrita la decisión al ser tomada por organismos que él asegura son ilegítimos. De un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que para nosotros no existe, acompañada por una Asamblea Nacional Constituyente que es una farsa, que hemos desconocido. La diputada Elimar Díaz, quien también es representante del Estado Zulia, aseguró que esta decisión fue solicitada por Omar Prieto, quien asumió la gobernación de ese estado luego que Guanipa no aceptara juramentarse ante la Constituyente. Fue quien vino a dar una pataleta aquí en Caracas para que le allanaran la inmunidad a Juan Pablo, porque sabe muy bien que Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia es el gobernador legítimo y electo de ese estado. Además aseguran que le pesa al régimen la denuncia constante de la grave crisis en el Zulia y en el país. Tratan de callar la voz de los ciudadanos. El régimen quiere seguir sometiendo al pueblo de Venezuela. Los diputados somos la voz de los ciudadanos. Y el régimen cree que si silencia a los diputados, entonces puede seguir silenciando el clamor de un pueblo. Desde el Parlamento indican que se debe continuar en la calle presionando al régimen de Maduro, no caer en el miedo. El propio Juan Pablo Guanipa dijo que se justifica aún más la protesta en estos momentos. Se justifica más que sigamos luchando para liberar a Venezuela. Aseguran que a pesar de los ataques al Parlamento, la lucha debe ser de todos. Así afirman en Primero Justicia. Dicen que no hay cárcel lo suficientemente grande para detener a todos los ciudadanos. Hoy nos tratan de mantener dispersos, desunidos, atemorizados a uno, otros en modo sobrevivencia.
Ante este hecho, han reiterado las convocatorias a salir a protestar, principalmente este jueves 24 de octubre, una convocatoria realizada por el propio Juan Pablo Guanipa. Señalan debe ser un día no solamente para protestar por la grave crisis de los servicios en Venezuela, sino para también rechazar la persecución y el encarcelamiento. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias por la información a uno de nuestros periodistas en Caracas. Cerca de 5 millones de venezolanos habrían salido de Venezuela desde el 2015. Las cifras oficiales muestran cómo ha empeorado la crisis en el país suramericano por las acciones del régimen de Maduro. Con el incremento en el éxodo de los venezolanos aumenta la presión, por supuesto, sobre los países vecinos para brindarles apoyo a largo plazo y según declaraciones de funcionarios de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Esta es la crisis de refugiados y migrantes más severa y de más rápido crecimiento en la historia de América Latina, al menos en la historia reciente. Se está convirtiendo probablemente en una de las mayores crisis de desplazamiento externo en el mundo. Han escuchado las cifras, 4,5 millones de venezolanos han dejado su país por ahora, y esa es ahora una cifra oficial. Nuevamente, es el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina, y las estimaciones también indican que podría aumentar aún más si la situación no cambia, llegando rápidamente a 5 millones. Para hablar de este tema, quiero saludar a Eduardo Stein, el representante especial de ACNUR y de la Organización Internacional de Migraciones para los Refugiados Venezolanos, y nos atiende en Ginebra. Señor Stein, buenas noches para usted, gracias por su tiempo. Señor Stein, ¿qué porcentaje de la ayuda solicitada para este 2019 han conseguido hasta ahora? Bueno, para el día de hoy por la tarde recibimos cifras actualizadas en donde se ha llegado a un 52% del financiamiento solicitado en noviembre del año pasado. Para el año 2019 era una solicitud de 730 millones de dólares. Estamos un poquito arriba de la mitad de esa solicitud, pero evidentemente es uno de los fenómenos de mayor envergadura en materia de refugio y migración en el mundo hoy. Es el mayor desplazamiento humano en la historia de América Latina y para nosotros es uno de los menos financiados a nivel mundial. De manera que hace apenas unas semanas estábamos solo a 34%, pero el financiamiento se ha venido recibiendo para diferentes actores y agencias, al igual que para los gobiernos más afectados, que son los del área andina. Señor Stein, evidentemente es una crisis sin precedentes, como usted mismo señala. Evidentemente es una crisis que impacta a unos países más que otros, como Colombia, Ecuador, Perú. ¿Cómo lograr que se entienda que esta ayuda es absoluta y totalmente necesaria para no desequilibrar? Bueno, no desequilibrar más de lo que ya se ha podido afectar las economías de estos países. Bueno, yo creo que usted ha dado en el clavo con uno de los elementos más críticos para atender esta situación sin precedentes. En primer lugar, porque el flujo de personas de Venezuela saliendo de su país hacia las vecindades no se ha detenido. A veces disminuye un poco, pero hasta hace poco estábamos hablando de cerca de 5,000 personas diarias cruzando. Ahora estamos en más o menos 4,000 personas diarias y hemos llegado a una cifra oficial de 4,5 millones de personas que han abandonado su país de 2015 para acá. Estamos hablando, por lo tanto, de una masa humana en un éxodo hacia las vecindades que no había tenido antecedentes semejantes y que agarró a toda la región por sorpresa sin la suficiente preparación. Los presupuestos nacionales están sobrepasados, las capacidades institucionales, sobre todo en el área de salud y educación, están también sobrepasadas
y por lo tanto es imprescindible conmover aún más, persuadir aún más, sensibilizar aún más a la comunidad internacional para que apoye a los gobiernos receptores de esta migración ya. No es oportuno pensar en que dentro de medio año, un año, etcétera, sería demasiado tarde. Señor Stein, ¿cuáles son las proyecciones de esta cifra de migrantes venezolanos? Es decir, estos 4,5 millones, ¿no se están ya quedando cortos? Bueno, esa cifra es el resultado de las cifras oficiales que los gobiernos nos proveen de cruces en donde hay puestos de registro migratorio oficiales de los distintos gobiernos. Si uno toma en consideración las personas que de Venezuela salen por caminos ilegales, por las llamadas trochas o veredas ocultas, ciertamente la cifra es mayor de los 4,5 millones, pero nosotros hemos preferido mantenernos dentro de las cifras reportadas oficialmente por los gobiernos que reciben esta migración, sabiendo, sin duda alguna, de que el número de venezolanas y venezolanos cruzando hacia los 16 países que reciben esta migración puede ser ciertamente superior. Ahora, la situación un poco caótica, por calificarla de alguna manera, que crea la migración venezolana en los países que impacta, con este panorama que le hace a uno pensar que son cifras que pueden ir increciendo, ¿cómo trabajar también para evitar la xenofobia? Que ya la hemos visto, que se presenta en casos particulares, quizás pocos, pero que está allí. Bueno, primeramente, gracias por mencionar un tema tan delicado. El asunto es que sin una solución política estable y duradera dentro de Venezuela, el flujo va a continuar. Los países latinoamericanos receptores de esta migración mostraron desde un inicio una tremenda generosidad y apertura. Han tratado de mantenerla hasta la medida de lo posible, pero sus presupuestos ya no alcanzan. Están sobrepasados, su capacidad institucional, como dije, sobre todo en áreas de salud y de educación para los niños, están también sobrepasadas y por lo tanto se requiere un esfuerzo internacional mayor de apoyo a estos gobiernos receptores. Por supuesto que en las condiciones en que América Latina se encuentra y se ha venido desarrollando en años recientes, hay todavía territorios con algunas poblaciones en pobreza. Y estas poblaciones resienten la llegada de extranjeros cuando el gobierno muestra, según aparentes comentarios de prensa, más interés por los que vienen de afuera que por la población local, que es su principal obligación constitucional. El problema es compuesto porque hay un ingrediente adicional, y es que hay grupos de oposición que han aprovechado esta tragedia humanitaria que estamos viviendo en el continente para acusar a los gobiernos en ejercicio de no ser capaces de atender una crisis de este tamaño y de esta magnitud. Pero en conjunto, no solamente el ACNUR y la OIM como agencias directamente dedicadas al tema de refugio y migración, sino en general todas las agencias del sistema y muchas organizaciones de sociedad civil, algunas que se dedican a atender a estos flujos a lo largo y ancho de América del Sur, han estado tratando de distribuir información más objetiva acerca de estos flujos
que en algunos casos, afortunadamente, siguen siendo recibidos con mucha generosidad. Sin embargo, no omitimos el comentar que en efecto hay brotes de xenofobia y hay en efecto malestar en algunas comunidades sobre esta que consideran una imposición local que puede competir con la oferta de trabajo en sus comunidades. Hay que aceptarlo, es decir, para poder trabajar sobre ello. No podemos ignorar que esto es una realidad también, señor Stein. Por suerte, la solidaridad y los brazos abiertos pareciera que van ganando la partida. La conferencia que va a llevarse a cabo en Bruselas, 28 y 29, trata sobre estos temas. ¿Qué se espera conseguir? Bueno, la Unión Europea, como lo dijera hoy por la mañana acá en Ginebra, en una conferencia de prensa, el representante de la Unión Europea acá en Suiza, lo que está es concibiendo esta reunión de solidaridad, o este encuentro de solidaridad, como un primer círculo de un proceso de esfuerzos sucesivos, en donde se seguirán algunas reuniones para examinar temas específicos de colaboración más especializada, por una parte, pero también la posibilidad de un encuentro de donantes propiamente dentro del primer trimestre del año próximo. Es decir, esto no es más que un esfuerzo de sensibilización para algunos de los miembros de la Unión Europea y otros donantes tradicionales de otras geografías que quizás no han alcanzado a medir y aquilatar la gravedad de lo que la región está viviendo y los elementos de desestabilización que pueden surgir si esto no se trata adecuadamente y con la prontitud que la crisis exige. Ese punto yo creo que es de una importancia absoluta, los elementos de desestabilización que pueden surgir de esta situación si no es atendida con prontitud. La prontitud es lo que no vemos por ninguna parte, porque ya esto tiene un tiempo y al contrario va pronunciándose cada vez más. Quiero agradecer a Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y de la Organización Internacional de la Migración para los Refugiados Venezolanos, que nos ha atendido desde Ginebra y ha sacado este tiempo. Muchísimas gracias. A la orden. Buenas noches, descanse. Pausa en el programa. Ya regresamos con más, pero antes los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla, todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN 24. Conéctese a la información, conéctese siempre a NTN 24. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, como siempre, como cada tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre tienen información en tiempo real. Nuestras historias de Instagram, nuestro canal en YouTube con todo nuestro contenido multimedia, nuestra página web, por supuesto. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.